Estamos a punto de iniciar. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es un webinar organizado por el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de la UNICEF y de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. El título del webinar es Recomendaciones y consideraciones generales de prevención, control y manejo materno en casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Yo le doy la bienvenida a la moderadora de esta tarde, la licenciada Pilar Álvarez, representante del Ministerio de Salud Pública. Adelante, licenciada, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos los presentes que ya se han incorporado con nosotros en esta aula virtual. Para comenzar la presentación de la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy, queremos primeramente darle la bienvenida y agradecer a los señores expertos que nos acompañan en este espacio virtual, a cada uno de los profesionales de los diferentes establecimientos de salud de la red pública y privada del país. Comenzaremos diciéndoles que el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, por intermedio de la Dirección Nacional de Calidad y en apoyo con los profesionales de la red pública y privada de todo el país, ha elaborado las recomendaciones y consideraciones generales para prevención y manejo materno en caso de sospechosos y confirmados de COVID-19, la cual se ha realizado en el marco de todo el proceso de mejoramiento continuo que está realizando esta Dirección Nacional de Calidad y el cual lidera. Continuamos agradeciendo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por su apoyo en esta importante difusión. Las recomendaciones maternas con el cual hoy vamos a socializar por este espacio virtual fueron recomendaciones que se elaboraron por expertos de todo el país basada en la mejor evidencia científica con la que contamos hasta el momento y a quienes nos complace presentar en el día de hoy. Señores expertos, profesionales que nos acompañaron en la validación de estas recomendaciones, agradecerles nuevamente por su compromiso con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Entonces comenzaremos a presentar la primera ponente en el día de hoy. Se trata de la doctora Lucía Valencia Falconi, especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente labora en el Hospital Ginecostétrico Isidro Ayora de Quito. La doctora es especialista en Derecho desde el año 2006, docente de pregrado de obstetricia de la Universidad de San Francisco de Quito, docente de la Cátedra de Biología de la Universidad Central del Ecuador y docente y tutora clínico-quirúrgica del posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador. La doctora Valencia, además, es instructora de los programas de emergencia obstétrica, disminución de la muerte materna auspiciado por la Universidad de San Francisco del Ecuador y la Organización Mundial de la Salud. Autora de la guía de práctica clínica emitida por el Ministerio de Salud Pública sobre sangrado uterino anormal. Delegada al COE Nacional en la mesa técnica número 2 por el Ministerio de Salud Pública. Es un gusto contar con la presencia de la doctora Falconi en este espacio, la cual nos presentará los aspectos relacionados a las recomendaciones de prevención y manejo de infecciones por COVID en el control prenatal. Mis saludos afectuosos, doctora, reitera las buenas tardes y el micrófono es suyo. Buenas tardes con todos, esperando un enorme placer y un gusto
compartir con ustedes y todo el personal médico y sanitario convocado para esta webinar materna en el contexto de la COVID-19, con quienes comparto la misma trinchera y espero que se encuentren tanto ustedes como sus familias bien y a salvo, y confío en que plenamente saldremos victoriosos de esta batalla que tenemos que enfrentar todavía. La temática a tratar que vamos a ver en esta webinar al respecto del control prenatal en el contexto de la enfermedad COVID-19 es de vital importancia para nuestra nación, puesto que uno de los principales objetivos del país es disminuir la mortalidad materna y neonatal. Y obviamente esto solamente lo lograremos con lineamientos, con políticas de salud pública y con la ejecución de los mismos en todos los niveles de atención en cuanto a un control prenatal adecuado, el cual lastimosamente lo hemos abandonado sin propia culpa debido a la situación de confinamiento, tanto las personas que estamos a cargo como sanitarios del cuidado de nuestras pacientes, como las pacientes por la situación de confinamiento, las cuales no han podido acceder de una forma adecuada hacia los servicios tanto públicos como privados. Es por eso que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Calidad y a través del COE Nacional, se elaboró un grupo de trabajo que se denominó Mesa Técnica 2, en donde se conformó un consenso multidisciplinario de especialistas y que abrió sus ramas o sus brazos externos en cada una de las especialidades. En la especialidad de ginecobstetricia tuve la dicha de, en conjunto con la doctora Ameria Briones, directora nacional de calidad, justamente liderar esta rama y formar un grupo de especialistas igual multidisciplinario que elaboró justamente estas recomendaciones de las cuales les hablaba la licenciada Pilar. Sabiendo que la temática de la infección SARS-CoV-2 en el embarazo tiene relevancia, ya que la mujer embarazada es una paciente vulnerable por distintos motivos de cambios fisiológicos que se presentan durante la gestación, tenemos que tener principal cuidado en este grupo poblacional, ya que están expuestas probablemente, si no a ser un grupo que puede contagiarse más, sí a tener complicaciones severas por la COVID-19 en el tercer trimestre de embarazo, como ya se ha comprobado y veremos más adelante. No obstante, la clínica que presenta una paciente con COVID-19 es embarazada o gestante, es la misma que una mujer embarazada, no embarazada presenta. Es decir, tanto el periodo promedio de incubación como el número de reproducción es igual en las dos pacientes. Los síntomas clínicos se producen de la misma manera, tanto los que son más frecuentes como los que son menos frecuentes. De hecho, existen algunos estudios que se publicaron ya y que se realizaron en Reino Unido, en China, fuera de China, y en Reino Unido fue uno de los más importantes que hasta la fecha, entre marzo y abril, en donde se estudió a 427 mujeres embarazadas y que dieron positivas al momento de ser admitidas a la infección de SARS-CoV-2, en donde se tuvo una tasa de admisión de 4.9 por 1000 maternas. De estas, el 9% de mujeres requirieron cuidados críticos de nivel 3, 4 de estas ventilación extracorpórea, 5 murieron, dando una tasa de mortalidad asociada a SARS-CoV-2 directamente del 5.6 por 100.000, muy abajo de la tasa de mortalidad que tiene este país, que es del 9 por 100.000. En el tercer trimestre se ingresaron a la mayoría de estas pacientes o alrededor del periparto. Más o menos de las 34 semanas de edad gestacional fueron cuando estas pacientes debieron ingresar, ya sea por distintos motivos, pero dieron positivas a infección SARS-CoV-2. De este 100% que estuvo ingresado por la infección o por algún otro motivo, el 41% de las pacientes fueron dadas de alta en condición gestante todavía. Y del 100% que quedó, el 59% requirió una terminación del embarazo por vía alta. Y la mitad de estas pacientes, de este 59%, tuvieron que requerir la cesárea por una condición de criticidad o gravedad de la enfermedad en la condición materna o que afectó la condición del bienestar fetal. El 20% de estas cesáreas requirieron una anestesia general. Otro de los estudios importantes que se realizó fue en 3 hospitales de Nueva York, que fue un estudio prospectivo, en donde se valoró 675 mujeres, en donde el 10% de estas mujeres admitidas en el hospital dio positivo para la infección SARS-CoV-2, pero se vio que el 74% de estas pacientes cursaron asintomáticas.
Es decir, estamos hablando de una cohorte bastante grande de pacientes que cursan asintomáticas. En Lancet, a la fecha del 6 de agosto, el último estudio del equipo de Edward Grata-Cross, que se llama Estudio Kids Corona, nos informó de 874 gestantes, en las cuales el 14% presentaron anticuerpos positivos para SARS-CoV-2. Y la mayoría de estas presentaron cuadros asintomáticos o de infección leve. Pocas gestantes que reportaron infección severa o síntomas graves fueron reportadas en el tercer trimestre del embarazo. Otro de los estudios que se realizó como una revisión sistemática y un metaanálisis al reporte del 29 de junio, pero que sus datos ya estaban listos del 18 de junio, fue una revisión en hijos de madres infectadas de COVID-19. Se valoró 936 neonatos, en los cuales se obtuvo en 27 RNs, un hisopo nasofaringio con ARN viral SARS-CoV-2 positivo, dando una proporción combinada para transmisión vertical de 3.2%. En China ya se habían hecho también estos análisis y se encontró que una proporción del 2%. Y los estudios que se hicieron por fuera de China, diferente a este que se reportó en el journal, nos dio una proporción agrupada del 2.7%, es decir, los datos para transmisión vertical eran similares. En estos grupos lo que se estudió fue justamente el ARN viral de SARS-CoV-2 en sangre de cordón umbilical, y se encontró que el 2.9% de estas muestras fueron positivas. En las muestras de placenta el 7.7%, en líquido amniótico no se encontró, muestras de orina tampoco, y en los hisopos rectales, en ese se encontró 9.7%. La serología neonatal fue positiva en 3 de estos neonatos, es decir, dando un porcentaje del 3.7% y basados en la presencia de IgM. De tal forma que estos datos nos dan la conclusión de que la transmisión vertical por SARS-CoV-2 es posible y parece ocurrir en una minoría de casos de infección materna por COVID-19 en el tercer trimestre de embarazo. Las tasas de infección de ahí son similares a otros patógenos que causan infecciones congénitas. Sin embargo, dada la escasez de datos en el primer trimestre y en el segundo trimestre, todavía no tenemos datos concluyentes o una información concluyente que nos permita saber qué relación tiene, aunque hasta el momento no se ha visto, con abortos, con pérdidas fetales, con mortinatos, con óbitos fetales. Aunque de hecho en el estudio UCOS de Reino Unido, lo que sí se observó es que había una tasa importante de óbitos fetales durante este tiempo de la pandemia, pero que no estaban directamente relacionados con la infección SARS-CoV-2, pero sí estimaron ellos que esto podría deberse a un ineficiente o inadecuado control prenatal, y así como también hubo un subregistro de otras patologías obstétricas que presentaron las madres. De ahí que la mayoría de mujeres que se encuentran en el tercer trimestre del embarazo deben adherirse a estrategias tanto higiénicas como de evitar justamente la socialización para evitar el contagio y obviamente no tener síntomas o enfermedad grave en el tercer trimestre del embarazo. Es decir, deben tener un distanciamiento social mucho más estricto. Así como pacientes que enfermaron por MERS o por influenza, ya que estas corresponden a un grupo de alto riesgo de complicaciones, especialmente en el tercer trimestre, que en estas enfermedades o en estas epidemias anteriores se vio que correspondían hasta el 5%. Pero de hecho, la mayoría de mujeres embarazadas van a experimentar solo síntomas leves o moderados, como de un resfriado común. El porcentaje de mujeres embarazadas en nuestro medio se encuentra dentro del porcentaje de mujeres en edad fértil, que es, después de los varones, el segundo grupo que tiene mayor morbilidad. Pero en cuanto a las mujeres embarazadas, lo que encontramos nosotros es que en Pichincha se encontró 119 mujeres embarazadas, dando un porcentaje del 17.45%. Guayas aportó con el 14.66% de mujeres con infección SARS-CoV-2 en el periodo de gestación. Estas mujeres se encuentran dentro del periodo de edad fértil
y también aportan a la letalidad, siendo el tercer grupo de mayor letalidad las que se encuentran en este rango de edad, según la información al día, a corte del 29 de julio, que es lo que nos dan estos datos nacionales. Y la muerte materna relacionada con COVID-19 correspondió a 14 gestantes de la provincia del Guayas con un 7.45%. Si se fijan, mucho más elevado que la mortalidad que se presentó en Reino Unido. Es por esto que dentro de las recomendaciones maternas elaboradas por este grupo de consenso que la licenciada Pilar justamente les comentó al inicio, este equipo multidisciplinario recomienda que debemos mantener una oportuna comunicación respecto a la continuidad de la atención prenatal. Debemos informar a la gestante de bajo riesgo el nuevo cronograma de visitas prenatales e incluir en este control prenatal las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como es la telemedicina. Debemos comentarle a la paciente que debe mantener la medicación prenatal habitual que ella estaba tomando, ya sean las vitaminas o aquella medicación que toma para patologías o comorbilidades ya preestablecidas o como profilaxis, como el ácido acetilsalicílico para prevenir la preeclampsia, que no debe postergar sus exámenes de laboratorio de imagen indispensables por el temor a contraer la enfermedad COVID. E incluso aquellas que ya tienen su diagnóstico de enfermedad COVID y que se encuentran asintomáticas y sanas deben tener un seguimiento en su control prenatal. Porque las prioridades es justamente reducir la transmisión de la enfermedad COVID-19 entre las mujeres embarazadas. Para ello debemos dar sitios de atención en donde se provea seguridad, que la atención sea personalizada, que sea centrada en la mujer durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal temprano durante toda la pandemia COVID. Y asimismo, aquellas mujeres que ya han sido infectadas o diagnosticadas de COVID-19 debe también proveerse de atención segura, personalizada y centrada en la mujer para estas pacientes. Y así, utilizando justamente estas estrategias que ahora ya estamos expertos en manejarlas, que son las estrategias digitales como la telemedicina, clasificando a nuestra gestante en dos grupos. Un grupo de bajo riesgo, que es aquella que no presenta comorbilidades y por lo tanto no puede enfermar gravemente y que no tiene, de hecho, patologías por las cuales pueda enfermar gravemente. A estas pacientes de bajo riesgo les vamos a ofrecer una rutina prenatal a partir de la semana 9 de embarazo, que es cuando se ven cambios fisiológicos, el eco de marcadores de riesgo en las 11 y 13 semanas, el cribado bioquímico, el eco morfológico 20 y 24 semanas, el tamizaje metabólico y el eco de crecimiento fetal entre la semana 34 y 36. A las pacientes de alto riesgo, además de ofrecerles esto que les vamos a ofrecer a las pacientes de alto riesgo, debemos hacerles un seguimiento por el tipo de riesgo, tanto materno como fetal, que presentan por la comorbilidad, es decir, una paciente que tiene diabetes, si es insulino dependiente, si controla o no controla bien su glucemia, si es un gemelar, si es monocorial, si es bicorial, si es monoamniótico, la paciente que tiene diagnóstico de restricción de crecimiento fetal, de qué tipo, en qué categoría, cada uno de estos diagnósticos, como conocemos, tienen lineamientos y algoritmos los cuales debemos seguir y ofrecer esto dentro del control prenatal a la paciente que ya se encuentra sana y con factores de riesgo o a la paciente que ya ha presentado COVID. Ahora, aquella que ya presentó COVID y que tuvo un cuadro leve o moderado o se encontró asintomática, el control prenatal debe continuar sin cambios. Aquella paciente que en cambio estuvo ingresada con un diagnóstico o una enfermedad grave en terapia intensiva, pero solamente para terapia de apoyo, se debe coordinar con el ginecólogo, con el obstetra o con la obstetriz o el médico familiar, quien esté a cargo de la paciente, para cuándo va a ser el momento ideal o el mejor momento de regresar a su control prenatal y qué ofrecerle a esta paciente. En cambio, aquella paciente que se encontraba crítica en terapia intensiva con una mala evolución de la enfermedad, se le debe ofrecer un eco de crecimiento fetal a los 14 días o antes, si es que tiene diagnóstico del feto ya de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Esto por qué? Porque se vio que en las mujeres que enfermaron críticamente cuando hubo la epidemia de MERS, estos fetos presentaron restricción de crecimiento intrauterino asociadas a la enfermedad crítica de la madre.
Todos estos lineamientos están plenamente establecidos según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y toda la evidencia puesta al día. De esta manera, nosotros tenemos que, como recomendación para el personal sanitario, a nuestra paciente le debemos mantener, para evitar el contagio, en aislamiento domiciliario. Debemos realizar control mediante tecnologías de la información y comunicación y debemos diferenciar si nuestra paciente tiene o no tiene comorbilidades, ya que aquellas pacientes que tienen comorbilidades obviamente van a presentar una enfermedad mucho más severa, especialmente en el tercer trimestre del embarazo. Enfermedades preexistentes o comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad se vieron en el estudio de Reino Unido que representaron hasta el 35% de las mujeres que tenían enfermedad crítica admitidas por COVID-19. Y todos aquellos estados en los cuales el sistema inmunológico se ve comprometido, en aquellas pacientes que tienen lupus, que tienen SABA, enfermedad renal de tercer o cuarto grado, VIH con un contagio de CD4 menos de 350, o aquellas que toman corticoides de forma crónica por más de 2 semanas, incluso en dosis de 20 miligramos. Estas pacientes merecen especial cuidado, ya que son pacientes que tienen una predisposición a presentar enfermedad crítica. Con estas pacientes, según lo que revisamos y se consensó en este documento del consenso interino multidisciplinario informado en la evidencia sobre el tratamiento de la COVID-19, que yo les invito a revisar, es un documento muy bien elaborado que tiene alta calidad científica, se consensuó qué es lo que se tiene que hacer con cada uno de estos pacientes. Fíjense aquellos grupos de pacientes en donde no se encuentran mujeres con riesgo, que no tienen síntomas de gravedad, que tienen un cuadro leve. Estas pacientes deben ser aisladas domiciliariamente, el tratamiento tiene que ser ambulatorio y tienen que valerse de las tecnologías para poder hacer el seguimiento clínico. Aquellas pacientes que en cambio se encuentran en un grupo de riesgo pero no tienen síntomas de gravedad, se les recomienda solicitar servicios médicos a través de la línea 911, porque al momento la 171 está dando un cambio en donde la empresa privada se está haciendo cargo de esto porque les sobrepasó el número de pacientes que podían valorar a través de esta línea. Si el caso es sospechoso, confirmado de COVID, no se encuentra en el grupo de riesgo, pero tiene síntomas de gravedad, se recomienda una evaluación médica inmediata en hospital de segundo o tercer nivel. Hay cómo solicitarla a través de las líneas telefónicas, pero no se debe esperar una respuesta. Hay que acudir inmediatamente si es que este es el caso. Si la paciente se encuentra en grupo de riesgo y tiene síntomas de gravedad, igualmente debe acudir inmediatamente a una emergencia hospitalaria. Estas emergencias hospitalarias en cualquiera de los niveles, primero, segundo o tercero, tienen que ser valoradas de forma inmediata por el personal que se encuentra en el punto a fin de saber a qué nivel van a ser remitidas estas pacientes. Obviamente el personal médico de atención con el equipo indispensable para su protección personal. Una vez que se encuentra ya en el sitio, la paciente debe ser valorada y se le deben realizar exámenes de confirmación diagnóstica para COVID-19, tanto de laboratorio como de imagen de forma priorizada y sin demoras. Se debe utilizar la protección, como les indica, para disminuir el riesgo de transmisión. Y también se debe utilizar protección para disminuir la radiación en el feto. Los exámenes radiológicos que se realizan en la mujer embarazada son iguales a la de la no embarazada. Tanto la radiografía de tórax como la tomografía computarizada son indicadas y no se deben retrasar, ya que debemos cuidar el bienestar de la mujer, que eso es lo más importante, y priorizar estos exámenes en cuanto tengamos nosotros una paciente en nuestra manos para la atención. Y obviamente estas características clínicas que arrojan estos exámenes son valiosos también con la clínica para justamente clasificar a la paciente gestante con COVID-19 en una paciente que se encuentra estable, sin criterios de ingreso, o aquella paciente que no está estable, o que a pesar de estar estable amerita criterio o tiene un criterio de ingreso para ser manejada hospitalariamente en el segundo, en el tercer nivel de atención, un hospital justamente ya una afectación de las vías respiratorias inferiores, mucho más aún la severa, que tiene taquimia, que tiene
una desaturación en Quito menos del 90% y un PAFI en Quito menos de 250, mucho más aún aquella que tiene enfermedad crítica, necesitan soporte y manejo inmediato. Y es por esto que el personal médico, tanto el que se encuentra en emergencia, el que se encuentra en el puesto de salud de primero, segundo, tercer nivel, como el que se encuentra en piso y que está a cargo de estas pacientes, debe conocer a cabalidad todas aquellas escalas que nos permiten distinguir justamente la criticidad de la enfermedad, la gravedad, si es que esta paciente hace una escalada en la gravedad, y todos los parámetros clínicos que nos ayudan a conocer cuál es el verdadero estado o la evolución de la patología en la mujer. Esto les va a hablar más adelante el doctor Raidel con mucha mayor eficacia que yo. Pero una vez que la paciente se encuentra ya ingresada, ¿cuál es el tratamiento o cuáles son las consideraciones en cuanto al tratamiento en las mujeres embarazadas? Eso también se encuentra del consenso multidisciplinario de la Mesa Técnica 2 del COE Nacional. Les invito a que revisen en la página 175, en donde justamente podemos ver que las pacientes ya clasificadas como cuadros sintomáticos leves, moderados, severos con neumonía, van a recibir un tratamiento que justamente se apega al tratamiento estándar que recibe el adulto. De la versión 1 a la 6 nosotros hablábamos de poder darles tratamiento con hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, pero justamente compasivo dentro de un ECA y previo consentimiento informado, porque esa era la evidencia que disponíamos hasta el momento. A partir de la versión 7 en adelante, obviamente ya no lo recomendamos, pues como ustedes saben, no se ha visto ninguna diferencia entre la administración de estos fármacos, que por cierto no están aprobados por la FDA, pero no hay resultado entre la administración, en la mejoría clínica, entre la administración y la no administración, y solamente el tratamiento de soporte. Así, a la paciente que tiene cuadros sintomáticos leves, sin neumonía o con neumonía leve, sin comorbilidades, está embarazada, debe recibir un tratamiento individualizado, según el esquema para adultos en ambulatorio, y debemos brindar soporte sintomático con paracetamol y signos de alarma. Las pacientes que están embarazadas con neumonía leve, pero con comorbilidades, deben recibir atención hospitalaria con soporte habitual según el esquema del adulto, valorar antibiótico-terapia empírica si se sospecha de coinfección o sobreinfección bacteriana. Las que tienen una neumonía moderada, pero con factores de riesgo, hipoxemia leve y o marcadores de mal pronóstico, deben ser manejadas en un centro hospitalario de tercer nivel, donde reciban cuidados de soporte habitual, igual que el esquema del adulto, e igualmente valorar la antibiótico-terapia. Todas estas recomendaciones son gradadas como fuertemente a favor, con una desviación intercuantílica de 0,5, es decir, hay alto grado de consenso en todas estas. Las pacientes embarazadas que tienen neumonía grave deben recibir tratamiento multidisciplinario en la unidad de cuidados intensivos, donde recibirán soporte con el esquema de manejo del adulto. Igual la recomendación se grada como fuertemente a favor y tiene bajo grado de consenso en el sentido de que sí, es cierto, estas pacientes también deben ser consideradas como un grupo que puede presentar patología obstétrica y por lo tanto no solamente deberían ser recibidas en un hospital tercer nivel, sino más bien de especialidad ginecobstétrica o que tenga esta especialidad. Porque si la paciente está en labor de parto o presenta patología obstétrica, justamente eso es lo que la especialidad debe resolver, ya sea que ingrese por neumonía SARS-CoV-2 o que ingrese por la patología fetal para resolver la misma. Así tenemos en dos escenarios, una paciente COVID-19 que se encuentra estable. Esta paciente con una labor de parto que tiene parto anterior o que es primera vez o que va a terminarse el embarazo por cesárea o que tiene una complicación obstétrica, va a ser resuelta según el manejo obstétrico habitual, porque es una paciente que se encuentra estable, es decir, según el algoritmo de manejo para la amenaza de parto pretérmino, pues utilizaremos todos los lineamientos para el manejo del parto pretérmino, para la rotura de membranas, para la preeclampsia, y utilizaremos la medicación que se debe utilizar para el manejo de las mismas. Mientras que la paciente que se encuentra inestable, esta es una paciente que debe ser valorada por el equipo multidisciplinario, el ginecobstetra de mayor experiencia, el
médico materno-fetal de existir, el neonatólogo, el perinatólogo, el médico de terapia intensiva, el médico anestesiólogo, para definir, según la viabilidad fetal, cuál es la mejor vía de terminación del embarazo, cuál es el mejor momento en pro mejora del estado materno crítico, si es que ese fuera el caso. Y obviamente se pueden utilizar todas estas medicaciones contempladas para el manejo, por ejemplo, de la amenaza de parto pretérmino o del parto pretérmino, como los corticoides, que están bien establecidos para la maduración pulmonar fetal y cuyas dosis se ha visto que no tienen ningún tipo de efecto deleterio en el contexto de la enfermedad COVID-19. Y de hecho, según el reporte preliminar del Recovery, hace un mes ya, nosotros sabemos que el uso de los corticoides ahora para una paciente que tiene requerimiento de oxígeno, que se encuentra en ventilación mecánica, es beneficioso, ya que disminuye la estadía de la clínica de la enfermedad, mejora clínicamente la enfermedad. Y tiene que usarse según los parámetros que obviamente se encuentran en los lineamientos establecidos en la COG, en la Royal y en las guías de práctica clínica. Estos son los esquemas que sabemos se deben utilizar según la última evidencia. Y en aquellas personas, porque existe una controversia si se utiliza de vía ambulatoria solamente pacientes hospitalizadas, pues justamente el punto álgido es que se debe utilizar o está recomendada en el nivel ambulatorio solamente a esos pacientes que requieren oxígeno suplementario. A quienes no pueden utilizar dexametasona, es decir, la vía intravenosa, se les puede dar a las gestantes estos corticoides que se encuentran aquí en rojo, como la metilprednisolona, 40 miligramos bioral cada día. En cuanto a la tromboprofilaxis, hay que recordar que el embarazo es un estado en donde existe una hipercoagulabilidad y también la COVID-19 es un estado en donde existe una hipercoagulabilidad. La mujer embarazada y puérpera tiene 4 o 5 veces más riesgo de presentar un evento tromboembólico que aquella que no se encuentra gestante. Y esto, sumado a la situación de hipercoagulabilidad que también presenta la COVID-19, seguramente da un efecto sumatorio del cual todavía no se tiene un informe real de cuán cierto podría ser esto, pero de hecho una mujer que se encuentra admitida en el hospital tiene una enfermedad moderada, por lo tanto, esta mujer embarazada admitida debe ser intervenida con profilaxis, con heparina de bajo peso molecular, inmediatamente, a menos que se espere que el parto ocurra dentro de las próximas 12 horas. Esta mujer ya admitida también, una vez que ya se vaya a dar el alta, tiene que recibir tromboprofilaxis hasta 10 días después del alta hospitalaria, excepto si la mujer tiene una comorbilidad o una morbilidad persistente, por lo tanto la tromboprofilaxis ahí tiene que ser mucho más duradera. Si la paciente fue admitida en el posparto, incluso 6 semanas después de es una paciente que también durante su admisión debe recibir tromboprofilaxis 10 días o al alta durante 10 días, excepto si la paciente igual tiene una morbilidad que es persistente, se puede prolongar esta tromboprofilaxis hasta 6 semanas después. Y solamente se detendrá o se suspenderá cuando encontremos trombocitopenia. Recordemos que en la COVID, la trombocitopenia se asocia justamente con una criticidad de la enfermedad y es uno de los parámetros que se encuentra dentro del CURP 65 para hablar de empeoramiento de la enfermedad. Cuando tenemos nosotros plaquetas de menos de 50,000, debemos suspender la profilaxis con heparina, debemos hacer una interconsulta de hematología y considerar el uso de ayudas mecánicas como los compresores intermitentes de panturrilla, si se los tiene. Y hay que discernir importantemente justo la sintomatología que se presenta por tromboembolia pulmonar con los síntomas graves por complicaciones del COVID pulmonares. En cuanto a la aspirina que se da justamente como profilaxis para la preeclampsia, esta es una medicación que en caso de trombocitopenia también se la debe suspender ya que existe riesgo de sangrado. Otra medicación, como el sulfato de magnesio, está
plenamente establecida. Su uso es recomendado para neuroprotección fetal en bebés prematuros para la paciente estable según las pautas y las guías de práctica clínica, igual que conocemos, e igualmente la nifedipina como esquema de tocolisis o como antihipertensivo para aquellas pacientes que se encuentran con preeclampsia y con crisis hipertensiva si la paciente se encuentra estable, igual según los lineamientos que todos conocemos. Esto es cuanto todo yo les puedo comentar acerca del manejo, la prevención, el control perinatal y el tratamiento de la enfermedad COVID-19 en el contexto de la enfermedad en todos los niveles de criticidad, desde la asintomática hasta la leve. Quedo atenta a todas sus inquietudes y preguntas, y espero poderlas resolver gentilmente, y solo quiero hacer un llamado al tiempo en el que estamos viviendo. Es una época de cuidado, de cuidar de nosotros, de la gente que amamos, de nuestras familias, y dentro de esa gente que queremos, a quienes nos debemos, están también nuestras pacientes gestantes, a las cuales les debemos brindar el tiempo de atención oportuno para el cuidado de ellas y de sus bebés. Muchas gracias. Agradecerles a la doctora Lucía Valencia su presentación, disertación sobre el tema, y pasamos entonces al foro de preguntas y respuestas. Están preguntando, doctora Valencia, la dosis exacta de corticoides. Sí, bueno, la dosis, no sé si es que pueden volver a colocar la diapositiva en donde se encontraban las dosis. Como primera línea está la dexametasona, que se tiene que utilizar a 6 miligramos intravenoso por día durante 10 días o al alta, o antes de 10 días si es que esto ocurriera. Al alta me refiero. Y aquellas pacientes que no pueden utilizar dexametasona o que no pueden utilizar la vía intravenosa, que requieren oxígeno y el tratamiento, el manejo es ambulatorio, pueden utilizar, como les decía, metilprednisolona 40 miligramos oral QD o hidrocortisona 80 miligramos intravenoso 2 veces al día en lugar de la dexametasona. Pero esto yo les invito a leer, todo esto que yo les estoy comentando justamente se encuentra en el documento del tratamiento del consenso multidisciplinario de la Mesa Técnica 2 del COE Nacional, que se encuentra dentro de los documentos ministeriales. Existe un link a través del cual se puede llegar a este documento en la versión 9. Ustedes van a encontrar todos los algoritmos diagnósticos y de hecho un algoritmo excelente que trabajó la mesa, en donde ustedes pueden ver el manejo de los pacientes COVID en general, en los tratamientos que se utilizan, cuándo hacer la escalada según los criterios clínicos. Así que les invito a leer este documento para que puedan tener con certeza, están en línea, es fácil llegar a ellos. Sí, mi doctora. Otras preguntas se relacionan con el manejo de la paciente COVID en caso de cesárea. Eso lo vamos a dejar para la presentación del doctor Raidel, pero también otros preguntan que en el caso de corticoides, si la administración depende de la edad gestacional. Bueno, los lineamientos son los mismos, ¿no? Sobre las 24 semanas de edad gestacional y hasta la semana 33.6, aunque sabemos y la evidencia última demuestra que aquellas cesáreas que se tienen que hacer de forma por indicación, ¿sí?, en donde no ha existido labor de parto y tenemos que realizar una cesárea, podemos nosotros dar corticoides y esto va a disminuir la morbilidad neonatal en el sentido de que va a requerir el neonato con menos frecuencia ingreso a terapia intensiva, o si es que ingresa va a permanecer por menor tiempo. Entonces, sí, existen de dos escenarios para el parto pretérmino, para la cesárea que se realiza programado de forma iatrogénica, que es como se le encuentra en los documentos extranjeros, se lo coloca así como iatrogénica, pero es necesaria programada. Bien, mi doctora, muchísimas gracias. Preguntan, en el caso de la gestante,
infestada por COVID, si a todas se le debe de suspender la aspirina o solo aquellas que tengan ya diagnosticada la trombocitopenia. Solamente aquella que tenga o curse con trombocitopenia, y recordemos que la trombocitopenia es un signo de criticidad o de escalada en la gravedad de la enfermedad COVID-19. Así que no se debe suspender. De hecho, en la escala Q65 se considera trombocitopenia menos de 100.000 plaquetas, pero para la interrupción incluso o descontinuar el medicamento, menos de 50.000 plaquetas es un indicador para descontinuar aspirina. Ya, mi doctora, en el caso es posible que durante el parto se realice la transmisión vertical de la COVID, madre-hijo. Bueno, de hecho, con cuánto tiempo de anticipación la transmisión COVID-19 se da, eso todavía no está establecido. Lo que sí es concluyente es que la transmisión vertical existe. Eso es lo que concluye el último estudio que existe, el estudio que existe, el más grande de todos. Ante la evidencia que ese estudio demuestra, doctora, sobre la posibilidad de la transmisión vertical, entonces se debería cambiar las recomendaciones que están ahorita incluidas con el parámetro de la normativa de establecimientos de salud, amigo de la madre y del niño, en cuanto al apego precoz y el pinzamiento oportuno del cordón umbilical. No, de hecho no, ya que en realidad la transmisión vertical no sabemos en qué momento ocurre. Cuando nosotros ya conocemos una enfermedad, una embarazada, enferma, moderada o grave, es una paciente que ya ha transcurrido más o menos unos 7, 12 días, peor, la grave, 14 días de la enfermedad. No sabemos en qué momento ocurrió esto. Recordemos que los receptores se encuentran en placenta. Son escasos, pero existen, y por eso es que la transmisión vertical se da. Y igualmente el apego, deberíamos descontinuar la lactancia materna, y esto realmente no se hace porque no sabemos cuántos de estos RNs, hijos de madres afectas, o qué RN, hijo de esta madre afecta por COVID-19, en realidad ya tuvo una transmisión vertical, y por lo tanto, hasta no tener los resultados, en las áreas en donde se debe o se necesita la lactancia materna, no se la puede descontinuar. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí, le preguntan además que en el tercer trimestre, a la cual semana puede aumentar el riesgo del tercer trimestre. La mayoría de pacientes que fueron admitidas en el tercer trimestre del embarazo en el estudio UCOS fue justamente alrededor de la semana 34. Y de hecho, las pacientes que ingresaron, la mayoría de estas ingresaron en el tercer trimestre, alrededor de esta semana, y periparto. Por lo tanto, si vemos que la enfermedad COVID tiene 14, 12, 14 días, 7 días, es que depende, ¿no? Hay pacientes que pueden inmediatamente en el segundo o tercer día ya empezar a presentar alguna sintomatología. Eso no se conoce hasta el momento. Muy bien, doctora. Otra pregunta que realizan es: ¿por cuánto tiempo debo dar heparina de bajo peso molecular? 10 días. Si la paciente no tiene una morbilidad persistente, por 10 días. Muy bien, gracias. Mi doctora, una última pregunta. En su exposición usted hizo alusión a que el 20% de pacientes se les realizó cesárea, ¿verdad? Preguntan que por qué, si se conoce que en el procedimiento de la cesárea aumenta el riesgo de que se generen aerosoles. ¿Por qué se realizaron estas cesáreas? Porque esto sería exponer mucho más a los profesionales de la salud a la contaminación. A ver, no, este fue el estudio UCOS que se realizó en Reino Unido. Del 100% de pacientes que ingresaron con COVID-19,
El 60% de estas pacientes tuvieron una terminación por cesárea, ¿sí? Y la mitad de estas pacientes tuvieron una cesárea de emergencia por la condición de gravedad de la madre o de riesgo de compromiso de bienestar fetal del feto. Entonces, sí, la cesárea fue hecha por una condición obstétrica, en el caso del riesgo de compromiso de bienestar fetal, o por la condición crítica de la madre, en donde sí es necesario, el doctor Raidel nos va a aclarar esto, es necesario desembarazar a la paciente para mejorar la hemodinamia, y es obviamente, como les había dicho, en el contexto de el manejo multidisciplinario y de la viabilidad fetal. Entonces, claro, sí se genera más, probablemente ocurre más riesgo, pero estas cesáreas tienen indicación, no son cesáreas que se las hizo porque no tenían criterio, tenían criterio para terminar el embarazo por vía alta, y el criterio era la criticidad de la madre o el bienestar fetal. Muy bien, mi doctora, le agradecemos mucho su participación e invitamos a que continúe con nosotros para la exposición del doctor Larrea, que continúa. Muchísimas gracias, doctor, y continuamos. Entonces, nuestro segundo exponente es el doctor Diego Fernando Larrea Betancur. En estos momentos se desempeña como ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia. Nos va a hablar sobre las recomendaciones respecto a la prevención y el manejo en el caso de atención al parto por cesárea. El doctor Larrea es especialista en ginecología y obstetricia desde el año 2019, docente de pregrado de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar. Es autor de varios artículos en revistas científicas y ha participado en la elaboración de varias guías de práctica clínica dentro del Ministerio de Salud Pública. También el doctor es proveedor de material como soporte en toda la literatura concerniente a materno-fetal. Bienvenido, doctor Larrea, y damos su micrófono para que comience su exposición. Perfecto, muy buenas tardes con todos. Un gusto compartir con ustedes este tema tan importante sobre el manejo de COVID-19 en esta época en que todos tenemos bastante temor, hay mucha incertidumbre acerca de lo que se debe hacer y lo que es mejor para nuestras pacientes obstétricas. Entonces, lo que vamos a tratar en este momento es de discernir algunas dudas, de poder aclararlas y poder hacerlo mejor para nosotros como proveedores de salud. Pues también tenemos que cuidarnos en toda la población. Entonces, vamos a comenzar con las recomendaciones para embarazo de COVID-19 en atención de parto por cesárea. Entonces, este tipo de recomendaciones en una paciente no se puede realizar de forma generalizada. No se puede decir que a toda paciente obstétrica con infección con COVID-19 lo vamos a realizar un parto cefalovaginal. Entonces, a este tipo de pacientes nosotros tenemos que primero hacerle una categorización individual de la paciente que tenemos al frente de nosotros, de la condición materna, en cómo se encuentra, en qué periodo de infección se encuentra, cuántos tiene, qué pruebas tiene de positividad de la paciente. Vamos a tener que ver cómo está el bienestar fetal, en qué edad gestacional se encuentra, si tiene una maduración, qué indicaciones obstétricas tiene la paciente, para nosotros de ahí poder elegir la vía de parto. Entonces, todo esto tiene que ser individualizado en toda paciente, y las recomendaciones con todo el grupo que nos reunimos para poder elaborar estas recomendaciones fueron que siempre la vía del parto deben ser dados según los parámetros obstétricos habituales que nosotros tenemos en relación con una paciente con infección COVID-19. Lo que sí vamos a tener es una mayor vigilancia en el bienestar fetal, pues como nos estaba explicando la doctora Valencia, se ha visto que hay una mayor tasa de óbitos fetales, especialmente a la final del tercer trimestre del embarazo, que todavía no se lo puede asociar directamente a SARS-CoV, pero que se le debe tener un poco más de atención. Entonces, como les decía, de los protocolos quirúrgicos, tenemos que tener
una extremada precaución tanto para la protección del paciente y del personal de salud, y terminar la gestación en casos severos de cáncer con compromiso grave agudo de órgano, tomando en cuenta la insuficiencia respiratoria severa, en la que requiere parámetros ventilatorios altos o choque séptico y que no responden a un tratamiento inicial, y vamos a privilegiar la salud materna sobre la viabilidad fetal, tomando en cuenta siempre consideraciones alternativas como la edad gestacional y siempre pues el deseo de la madre. En cuanto a qué precauciones obstétricas y anestésicas se debe tener al momento de elegir que esta gestante termine su embarazo por vía alta, vamos a siempre a privilegiar el uso de analgesia conductiva de parto y la anestesia espinal o epidural sobre la anestesia inhalatoria y la anestesia general, dado que sabemos que en estos dos tipos de anestesia es donde se potencializa la infección o la inhalación. Entonces, ¿qué recomendaciones sobre la anestesia para una cesárea en una paciente confirmada con COVID lo vamos a hacer? Tenemos siempre que ver la condición en la que se encuentra la paciente, los antecedentes de la paciente y sobre todo que estas técnicas producen una mayor producción de aerosol. Entonces, por lo cual se recomienda que siempre se debe elegir que sea posible la anestesia espinal sobre las otras modalidades como tenemos, y vamos a tomar en cuenta siempre antes de realizarlo un recuerdo placentario. Cuando no se puede elegir estas dos técnicas es, por ejemplo, en una paciente con eclampsia, en donde no podemos elegir rápidamente una anestesia espinal, entonces es una de esas excepciones que se tienen a la regla. La anestesia general será utilizada en caso que sea estrictamente necesario y debe realizarse todo lo que son la monitorización básica, que si es indispensable que la paciente permanezca con mascarilla quirúrgica todo el tiempo desde su ingreso, durante la cirugía y en la sala de cuidados y posanestésicos, y el control del dolor postoperatorio va a ser exclusiva en ella, tomando en cuenta las consideraciones de cada paciente. Entonces, una vez que ya hemos decidido, entonces vamos a ver que la terminación, para resumir algo, para ver la recomendación para decidir la terminación del embarazo, se va a tomar en cuenta la edad gestacional de la paciente, los antecedentes obstétricos de la paciente y cómo se encuentra la paciente. Vamos a priorizar si nosotros podemos esperar a que pase la fase aguda de la infección y que pasen los 14 días sin que la paciente tenga ningún deterioro en su salud, es mucho mejor cuando sea viable. Es decir, que no vamos a realizar inducciones innecesarias en una paciente con infección COVID, recordando que hasta ahora la literatura nos manifiesta que la mayor porcentaje de embarazos que tienen el SARS-CoV positivo cursan con una infección de leve a moderada. Entonces, la mayoría de pacientes que tenemos, entonces tenemos que intentar llegar a una gestación a término y sí es mucho más factible pasar el proceso de infección aguda. ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando la paciente se encuentra en el puerperio? Pues vamos a realizar el mismo cuidado que vamos a realizar siempre. Vamos a realizar la aplicación correcta de la normativa con la hoja de CLAP, donde tenemos que registrar si necesaria de un parto, cómo se encuentra el score mama para ir viendo signos de severidad, para que no aumente la mortalidad, ¿sí? Pero tenemos que tener un objetivo más en este momento de pandemia, que es el objetivo de una contención viral, la recuperación del respiratorio. ¿A qué significa esto? Que tenemos que procurar mantener el distanciamiento con la paciente, el uso obligatorio de mascarilla, que la paciente la utilice correctamente, ¿sí? Y la monitorización permanente a esta paciente. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Claro que la situación es diferente en todo lugar, pero vamos a intentar hacer lo que la recomendación nos dice. La recuperación debe ser en la misma sala de parto o posterior se debe trasladar a la paciente al área de COVID del establecimiento y se debe monitorizar el posparto acorde a la normativa con el uso del formulario del CLAP y valorar el agravamiento o severidad en caso de que la paciente nos tenga síntomas de COVID-19, ¿sí? Y en caso de que tengamos madres infectadas con COVID, los casos moderados a severos son las en las que recomendamos tromboprofilaxis, como ya lo explicaba la doctora Lucy, en el puerperio por un periodo mínimo de 10 días. Pero estos tipos de tromboprofilaxis, es en esas pacientes que necesitan medicación, que tienen síntomas moderados a severos. En pacientes asintomáticas no es necesario iniciar la tromboprofilaxis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta paciente? Entonces, lo que tenemos que establecer en nuestros centros de salud, en hospitales donde tenemos, es un área específica para la atención de parto y un quirófano especial para la atención de estas pacientes con COVID, en donde se procure realizar un aislamiento respiratorio, en donde se procure optimizar el personal, que sea el personal necesario el que entre en este procedimiento,
¿sí? Y que la paciente logre hacer su recuperación o su puerperio inmediato dentro de esa misma sala y después salga a un lugar específico en donde se encuentre con todas las normativas para que se encuentren pacientes en esa área con COVID confirmado o sospechoso. Lo otro que es bien importante y que tenemos que hacerlo es asegurar la provisión de servicios anticonceptivos durante cualquier evento obstétrico, llámese posparto, llámese poscesárea, llámese posaborto, en pacientes que tienen esta infección de COVID-19. Entonces, lo que tenemos que hacer es igual como lo hemos venido realizando continuamente, que es promocionar los servicios de anticoncepción posparto y posaborto y la consejería para ayudar a la mujer a elegir el mejor método que la paciente desee. ¿Sí? Esto es mucho mejor si se lo viene realizando desde las consultas prenatales, pues cuando la paciente ya nos llega al evento obstétrico ya con una idea clara de qué es lo que la paciente necesita o cómo es que ella quiere asesorarse sobre planificación familiar. Y estas recomendaciones siempre se lo debe realizar de forma individual, tomando en consideraciones tanto el aspecto cultural y los deseos de la paciente sobre un próximo embarazo o sobre lo que su pareja y la paciente han decidido. Entonces, esta consejería la debe realizar el capacitado en la que se respete todos los derechos sexuales y reproductivos de la usuaria y siempre debe quedar claro que la paciente es la que debe elegir el método y esta debe ser una elección de forma libre y bien informada. El periodo post-aborto, la mujer puede comenzar el uso de cualquier método inmediatamente después de este evento y después de confirmar que la mujer no tiene condiciones médicas como por ejemplo una infección post-aborto, que pueden hacer el uso de un método mucho más viable que otros. Para eso vamos a ver cuáles son los métodos de elegibilidad que nos dice la Organización Mundial. Entonces, aquí en la primera parte hacia el lado izquierdo vamos a ver que son los dispositivos intrauterinos. Recordar que ahora los tenemos con o sin medicación, ¿sí? Y esto se los puede iniciar inmediatamente en la cesárea, en el posparto inmediato. Incluso se habla de la extracción de la placenta, se habla de algunos pocos efectos de expulsión del DIU en el puerperio precoz hasta 48 horas posparto, o lo podemos llamar puente de 30 a 40 días para ponerlo cuando el parto es vaginal. Y además nos podrá colocar inmediatamente. El implante, como sabemos, podemos ponerlo inmediatamente después de un parto o después de un aborto, ¿sí? Entonces, estábamos en las píldoras combinadas. Cuando la paciente desea la utilización de métodos combinados, estos hay que recomendarlos que sean por lo menos después de 6 meses del posparto, o si la paciente por A o B circunstancias no va a realizar el amamantamiento, se los puede realizar al mes del parto. En el post-aborto se lo puede realizar inmediatamente, hasta el 7º día es lo que se recomienda. Sí, recordar que siempre tenemos que incentivar a la lactancia materna. El preservativo, esto es un método de barrera que se lo puede utilizar inmediatamente en la primera relación después de cualquier evento obstétrico. El MELA, que es el método anticonceptivo de lactancia exclusiva, lo vamos a hacer inmediatamente, pero hay que recordarle a la paciente la tasa de efectividad que éste tiene y que solo generalmente es hasta los 6 meses, ¿sí? Y la oclusión tubárica bilateral o la ligadura, que esta se la puede realizar en el procedimiento de la cesárea o se lo puede realizar entre el primero y segundo día de recuperación en el puerperio. Todo esto no debemos que atrasarlo en una paciente que tenga una infección confirmada o sospechosa por COVID-19, sino tenemos que seguir con los mismos lineamientos que hemos tenido del Ministerio sobre la aplicación y el asesoramiento en métodos anticonceptivos, solo tomando en cuenta que debemos evitar siempre lo que son píldoras e inyecciones combinadas. ¿Sí? Entonces, igual que lo dijo la doctora Lucy, les invito a que lean las recomendaciones y consideraciones generales de prevención, control y manejo materno en casos sospechosos y confirmados de COVID-19. La última revisión la hicimos en junio de 2020, en donde amplía un poco más de estos detalles. Y recordemos que es una enfermedad nueva en donde todo va cambiando y tenemos que irnos adaptando continuamente a toda la nueva información que sale día a día. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos a las órdenes y espero haber logrado disipar alguna duda sobre la terminación de embarazo, el control en el puerperio y de planificación familiar. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muchas gracias.
Sí, agradeciéndole al doctor Larrea su presentación y a su vez pedirle disculpas a todos los profesionales que nos acompañan en este espacio virtual por las intermitencias que teníamos con el Internet. Lamentablemente es un problema que se iba de nuestras manos. Los conferencistas están de igual manera por vía virtual y no todo el Internet tiene la misma calidad. Entonces, mi doctor Larrea, por favor, estamos esperando que salgan las preguntas de los participantes y en un instante estamos intercambiando con usted. Doctor Larrea, se pregunta el obstetriz Luis Navarrete que en el caso de una cesárea, una paciente infestada con cesárea, ¿hasta qué gravedad de los síntomas puede someterse a cesárea y ser tratada en un establecimiento de segundo nivel? A ver, ya tenemos aquí el trabajo de parto de una paciente con síntomas leves, moderados, cuando no es aconsejable evitar el parto con pacientes con COVID. A ver, la terminación del embarazo, como les explicaba, tiene que tomarse en cuenta mucho la condición de la paciente. Entonces, si tenemos una paciente que va a necesitar cuidados intensivos después de la terminación de su embarazo, con una edad gestacional que es un pretérmino, obviamente es un manejo para tercer nivel, dado que necesitamos no solo la terapia intensiva materna, sino también vamos a utilizar la terapia intensiva neonatal. Entonces, poder especificar un tiempo, una edad gestacional, eso es imposible. Hay que considerar mucho la condición obstétrica de la paciente, la sintomatología respiratoria de la paciente y si la paciente va a tener o no la necesidad de intubación luego del procedimiento, la edad gestacional de la paciente. Entonces, vamos a tener que valorar siempre eso y yo creo que vamos a tener que trabajar siempre con las unidades de neonatología y las unidades de cuidados intensivos en donde tengamos la capacidad resolutiva para poderlos hacer estos casos. O sea, delimitar a una sola paciente, decirle, no, 36 semanas con un COVID moderado, no, es segundo nivel. No, eso es imposible. Cada paciente se le debe individualizar, tomando en consideración las escalas que dijo la doctora Lucy, en donde uno ya más o menos provee cuáles son las necesidades de la paciente después del acto quirúrgico. Muy bien, doctor, agradeciendo. Preguntan además con relación al uso de anticonceptivos en el posparto de una puérpera adolescente con COVID que tuvo moderado. ¿Sí se recomienda el uso de los anticonceptivos versus uso de la heparina? Bueno, lo que se puede aconsejar es inmediatamente después de que termine los 10 días de la tromboprofilaxis, inmediatamente comenzar con el anticonceptivo. Yo creo que en ese caso se debe valorar la sintomatología de la paciente, porque la paciente no es que inmediatamente va a regresar a su actividad sexual, entonces sí se lo puede definir los 10 días a la paciente para que comience con la medicación anticonceptiva. Recordar que siempre tenemos que tener cuidado con los efectos tromboembólicos que puede presentar la paciente puérpera y ahí es la recomendación de no dar anticonceptivos combinados. Bien, precisamente sobre eso mismo se refiere a la siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál sería el anticonceptivo más recomendado en pacientes con COVID positivo? El anticonceptivo que se recomienda para pacientes con COVID tiene que ser individualizado. Debe ser de preferencia que la paciente elija. Puede colocarse cualquier método que la paciente refiera, no hay ninguno, porque la mayoría que colocamos en el puerperio son a base de progesterona. Recordar, el implante subcutáneo de 3 años es etonogestrel de 68, el de 5 años es levonorgestrel, son progesteronas puras. La medicación vía oral que utilizamos después inmediatamente es el levonorgestrel de 0.3. Entonces, es cualquier método de planificación que la paciente prefiera según su deseo de planificación familiar, en qué tiempo desea un nuevo embarazo y las consideraciones obstétricas de la paciente. Entonces, si a mí me hicieran escoger, yo colocara métodos de larga duración en pacientes que necesiten planificación familiar o sean múltiples. En caso de un adolescente, un implante, sabemos que les va súper bien, la colocación ahora es súper rápida y muy sencilla y no se necesita mayor recursos ni materiales para colocarlo en cualquier momento.
Muy bien, doctor. La otra pregunta se trata de una madre que se le ha hecho una cesárea, una usuaria con cesárea COVID-19 positiva. Sí se recomienda aplicar en ella el apego inmediato y la lactancia materna exclusiva. Sí, por supuesto. Hay muchas controversias en ese tema de que si se debe hacer el apego precoz y la lactancia materna. Recordar que la lactancia materna no se ha visto que sea transmisión por leche materna, en cambio que la leche materna sí ayuda en las defensas al neonato, entonces sí se debe realizar todas esas nombres, pero siempre tomando en cuenta el aislamiento respiratorio, o sea, el uso exclusivo de la mamá durante todo su periodo de lactancia, en el buen aseo de la zona donde va a ser la lactancia y el uso exclusivo de mascarilla obligatoria de la paciente que está dando de lactancia. Bien, doctor, la siguiente pregunta está relacionado en el caso de una paciente con COVID y no tener espacio físico para realizar el parto vaginal en el establecimiento donde se la ha tratado. ¿Se recomienda transferir enseguida para una cesárea? No. En eso sí hay que quedar claros. La terminación del embarazo se la va a hacer tomando en cuenta la consideración de la paciente. Si nosotros tenemos una paciente que puede ser terminada el embarazo por vía baja, es mucho mejor, porque no está sometiéndola a una paciente a una cirugía, a algo que nosotros no podemos saber qué efecto de gravedad va a tener esa paciente. Entonces, si tenemos limitación de espacio físico, la paciente debe ser remitida así, pero a una institución en donde se asegure que la terminación del embarazo va a ser por vía baja mismo, no para realizar una cesárea. Si cambian las condiciones obstétricas y fetales, sí, por supuesto que lo vamos a hacer cesárea sin ningún problema, pero siempre tenemos que priorizar la terminación del embarazo por parto céfalo-vaginal. Muy bien, mi doctor, con esta pregunta cerramos el espacio, el foro de preguntas y respuestas de su exposición. Agradecemos una vez más su participación en esta webinar y le damos entonces paso a la presentación del doctor Raidel Martínez. Se trata del ponente, el doctor Raidel Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez García, especialista en medicina intensiva y emergencia. Actualmente el doctor Rodríguez se desempeña como coordinador de la gestión de apoyo diagnóstico y terapéutico del Hospital Ginecobstétrico Pediátrico Luz Elena Arizmendi, médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos Maternos y Pediátricos. El doctor Rodríguez tiene 13 años en ejercicio de su profesión. Es especialista en medicina intensiva y emergencias médicas, 7 años de experiencia en la atención y los cuidados de paciente grave. Tiene diplomados en medicina intensiva y emergencia médica del adulto, en la educación médica superior de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en calidad y seguridad del paciente, igual en la Alta Casa de Estudio, calificación internacional en ecografías cardíacas, basadas fundamentalmente y enfocadas en el multifocal, en el soporte de vida. Ha realizado diferentes cursos y participado en tanto congresos nacionales como internacionales. Además, el doctor Raidel Rodríguez es autor de varias investigaciones y presenta 5 publicaciones científicas indexadas con temas relacionados a la obstetricia obstétrica. Profesor de pregrado y posgrado en el Hospital Luz Elena Arizmendi en la Universidad Católica, en la Universidad Central y en la Universidad de las Américas. Miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Le damos la bienvenida al doctor Raidel Manuel Rodríguez García, quien abordará los temas relacionados al manejo y cuidado de la gestante grave. Bienvenido, doctor. Le reiteramos las buenas tardes. Bueno, muy buenas gracias, licenciada Pilar.
Muy buenas tardes a todos y dándole gracias también a la Subsecretaría de Calidad y a la Subsecretaría de Muerte Materna y Neonatal por esta oportunidad de participar en la webinar donde estamos haciendo referencias a las recomendaciones del consenso nacional que se realizó en relación al manejo de la paciente obstétrica con COVID-19. Muchas gracias por la introducción. Siempre nos gusta comenzar hablando de los cambios fisiológicos que va a sufrir el embarazo frente a cualquier patología o cualquier enfermedad que nosotros podamos enfrentar durante una paciente embarazada o durante el puerperio. Debemos tener en cuenta que a partir de las 8 semanas van a existir una serie de cambios respiratorios, tanto en las capacidades como en los volúmenes, como en el proceso de ventilación. Y estos cambios se pueden resumir en 3 principales, en anatómicos, en mecánicos y en hormonales. Debemos tener en cuenta que dentro de los cambios anatómicos va a haber una elevación del diafragma, aproximadamente 4 centímetros por el aumento del útero, va a haber un aumento del diámetro del tórax 2 centímetros y de la circunferencia torácica, va a disminuir la capacidad pulmonar total de un 4 o un 5% por la elevación del diafragma, va a haber un ligero aumento de la frecuencia respiratoria y de la ventilación de un 10, aproximadamente de un 5 o un 10%. Los mecánicos, la inspiración atribuible totalmente al diafragma y disminuye la movilidad de la caja torácica, y hay un aumento del espacio muerto por una relajación del músculo liso de las vías respiratorias, principalmente por los efectos hormonales, entre ellos de la progesterona. La progesterona aumenta la actividad beta-adrenérgica, por lo tanto se comporta con una disminución del 50% de las resistencias pulmonares, disminuye la presión arterial de dióxido de carbono a partir de las 12 semanas, aumenta la presión arterial de oxígeno en el primer trimestre, pero disminuye en el tercer trimestre, y hay una ligera disminución del bicarbonato. ¿Por qué explicamos esto? Porque precisamente el órgano diana principal de la COVID-19 es el aparato respiratorio, y debemos conocer un poco cuáles son los cambios fisiológicos normales del embarazo para poder interpretar cuáles son los cambios patológicos que van a aparecer en las enfermedades respiratorias, y precisamente la enfermedad de COVID-19, que uno de sus principales órganos diana es el aparato respiratorio. Desde el punto de vista de los conceptos principales que vamos a manejar a punto de partida de los consensos de la Organización Mundial de la Salud y del consenso establecido en la segunda mesa del COE Nacional, pues la OMS define el caso complicado por COVID-19, aquella paciente que va a necesitar soporte ventilatorio y o una vigilancia o un manejo en una unidad de cuidados intensivos, o cualquier paciente que presente una de estas 3 características, que tenga una relación FiO2-PO2, o lo que se reconoce muy frecuentemente como la PAFI, por debajo de 250, esto principalmente para las regiones de la sierra, porque en las regiones de la costa, ya por debajo de 300 es un criterio de gravedad, que tenga en la radiografía de tórax infiltrados bilaterales en parche, o que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30 o una saturación de oxígeno por debajo del 90%. El consenso establecido a nivel de la mesa 2 nacional, incluso ha sido recientemente actualizado, muy reciente, hace menos de aproximadamente unos 7 a 15 días, define como uno más de los siguientes criterios, y preferiblemente si la paciente o el paciente tiene menos de 7 días de insuficiencia respiratoria. Y nos habla de 4 elementos principales. Nos habla de la hipoxemia o la relación PO2-FiO2, hipoxemia a nivel del mar con una PO2 que esté principalmente menor de 75 mililitros de mercurio y una saturación menor del 93%. Y en la altura, es decir, en la sierra principalmente, pues menor de 60 milímetros y una saturación menor del 90%. La PAFI, como ya decía, menos de 300 a nivel del mar, y en la altura por debajo de 250, incluso hasta 210, ya señalamos como valor crítico acá en la zona sierra. La radiografía de tórax con infiltrados bilaterales en parche mayor al 50% en una evolución de 24 a 48 horas, sea tanto por radiografía como por tomografía o por ecografía pulmonar, bueno, cuando se dispone y exista una persona entrenada y capacitada para poder hacer ecografía pulmonar y diagnóstico de neumonías o alteraciones pleuropulmonares por ecografía pulmonar. Que tenga una frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto o tenga disnea,
Y también ya comenzamos a hablar también de alteraciones de exámenes complementarios que nos marcan lo que se conoce como el proceso de hiperinflamación en el COVID y también lo que se conoce como el RITAC, es decir, la respuesta inmunológica asociada a la trombosis en la enfermedad por COVID-19. Estos exámenes van a estar determinados principalmente por la PCR, que vamos a considerarla ya en valores críticos o graves, 10 veces su valor normal, la ferritina cuando sea mayor de 1000 nanogramos por mililitro, el dímero D cuando sea 10 veces su valor normal y la LDH cuando duplique su valor normal. Teniendo en cuenta esto, pues nosotros podríamos categorizar a estas pacientes embarazadas que presenten síntomas con COVID y que comiencen con estas alteraciones tanto desde el punto de vista gasométrico, como desde el punto de vista radiológico, como desde el punto de vista sintomático o de marcadores de exámenes complementarios, que esta paciente se está comportando con una enfermedad grave. Les he traído esta gráfica. Esta es una gráfica tomada de un estudio que se realiza en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Massachusetts. Es un estudio conocido como el estudio Match Plus, que me gusta porque hace referencia a cómo se va a comportar la severidad de la enfermedad en las diferentes etapas o en los diferentes momentos de días y semanas que va a cursar el COVID-19. Fíjense cómo en el periodo de incubación, que puede ir desde 2 hasta 14 días, pero que la media que se ha observado a nivel mundial e internacional es de 5 días, pues vamos a tener principalmente una respuesta viral, es decir, ocurre la viremia. La viremia va a estar principalmente desde el primer día de la infección, de que se contrae el virus, hasta aproximadamente el día 10 al día 12, donde comienza a decaer totalmente la curva, que está coloreada en este caso en un color verde claro. Otra cosa interesante de esta gráfica que debemos tener en cuenta es que cuando comienza precisamente la respuesta inflamatoria que lleva a la hiperinflamación, que lleva a la ya tan conocida cascada de citoquinas y de macrófagos desencadenadas por el proceso viral por el coronavirus SARS-CoV-2, pues esto comienza a aparecer precisamente con la caída de la viremia. Fíjense cómo se cruza a nivel del día 13 o 14 con la caída de la viremia, comienza a aumentar la respuesta inflamatoria que alcanza su pico máximo entre el día 15 al día 18 y a partir de aquí, bueno, pues dependerá mucho de si el paciente hace una neumonía grave o hace un síndrome, una insuficiencia respiratoria aguda y un síndrome de estrés respiratorio agudo que demorará o la fase de recuperación o sencillamente progresa hacia una fase de recuperación o fallece lamentablemente en el transcurso de estas complicaciones. Y en tercer lugar, vean la curva roja, que es la curva que nos habla de la saturación de oxígeno, que es uno de los marcadores, podríamos decir, desde el punto de vista de los signos vitales que debemos seguir con mucha frecuencia en los pacientes que tengan una infección por el SARS-CoV-2, pues esta curva de saturación tiene una primera caída alrededor del día 13 a 14 y tiene una caída brusca cuando alcanza el día 15, 16, 17, 18, donde existe la máxima exponente o el máximo exponente del proceso de hiperinflamación. Esta gráfica debemos tenerla bien clara, bien en mente, ya que este juego entre el proceso de la viremia, el desarrollo del inicio del proceso inflamatorio, luego la escalada hacia la fase de hiperinflamación, o lo que se conoce como una respuesta exagerada al proceso infeccioso viral, desencadenando una gran cascada de citoquinas y de mediadores proinflamatorios, pues dependerá mucho de los días en que evolucionamos la enfermedad. Y entonces, pues, evidentemente los intensivistas y los clínicos y todas las especialidades que estamos tratando de atender hace ya más de 6 meses esta enfermedad, esta nueva enfermedad, es un dilema, y de aquí el gráfico de tantas interrogantes de qué hacer en una paciente embarazada que de contra se nos torna grave, que de contra comienza con una serie de alteraciones desde el punto de vista de su oxigenación y desde el punto de vista hemodinámico, y que tenemos que tomar acciones rápidas y oportunas para no llegar al final. ¿Y cuál es el final en su gran mayoría? El final es el distrés respiratorio y la falla múltiple de órganos. Y ya cuando estamos ante la presencia de la falla múltiple de órganos,
rescatar o retornar esos órganos a la normalidad o a la homeostasia, pues para un intensivista muchas veces les cuesta mucho trabajo y se requiere un gran uso de elementos terapéuticos. Vamos a ver que para el manejo de la paciente estética grave debemos basarnos principalmente en el ABC del paciente crítico, es decir, permeabilidad de la vía aérea, manejo de la oxigenación, manejo de la ventilación, manejo de la esfera circulatoria, si es necesario el soporte circulatorio, y por último, hacer una ventilación adecuada según los parámetros que ya vamos a señalar, buen manejo del medio interno, correcto manejo de la esfera nutricional, y si aparecen fallas orgánicas, pues evidentemente comenzar el tratamiento de cada una de estas fallas orgánicas con los soportes que ya tenemos establecidos para cada una de ellas. Y dejo afuera estos 4 elementos de los cuales hablaremos un poquito, como el uso de los esteroides, ya la doctora Valencia habló un poquito sobre ello, el uso de los antivirales o no, el uso de los antimicrobianos, en qué momento, cuándo utilizarlos y cuándo no, el uso de la ISO o la anticoagulación, que ya la doctora Valencia también ya les había comentado un poquito, y bueno, esto a la larga es lo que podríamos englobar desde el punto de vista de las recomendaciones actuales. ¿Cuáles van a ser las principales intervenciones para el soporte ventilatorio en una materna que se nos presente con COVID-19? Bueno, pues los casos leves y moderados pueden tener variaciones en cuanto a sus necesidades desde el punto de vista de la oxigenación. Como la evolución de la enfermedad es muchas veces lenta y progresiva, como ya vimos en dependencia del periodo y de las semanas en que se encuentre, pues así mismo será nuestra terapéutica. No siempre utilizaremos la misma cantidad de oxígeno o muchas veces ni siquiera llegaremos a utilizar la oxigenoterapia o incluso llegar a requerir una ventilación mecánica. En la materna con COVID-19, con un síndrome de insuficiencia respiratoria, un síndrome de estrés respiratorio o que está hipoxémica con choque, si no está intubada y no está ventilada, pues la paciente la debemos mantener con una saturación de oxígeno del 94 al 96%. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros no solamente estamos atendiendo a la mamá, también vamos a tener a un bebé, es decir, vamos a tener un feto. Y el binomio madre-feto es fundamental en el manejo de los cuidados intensivos obstétricos. Una paciente grave, una paciente con COVID-19, con una falla orgánica como es el distrés respiratorio o el choque, que mantenga saturaciones de 94 a 96%, nos va a garantizar una correcta oxigenación materno-fetal. Y no necesariamente toda paciente que esté grave, que esté crítica, que tenga COVID-19 y que tenga una falla orgánica, es criterio de cesárea, porque muchas veces se malinterpreta. Las pacientes graves, en dependencia de la edad gestacional, en dependencia de las condiciones maternas, las condiciones fetales y las condiciones placentarias, pues a partir de allí nosotros tendremos los criterios de realizar o no realizar una cesárea, porque no es sinónimo de tener todo esto de cesárea, ya que hemos tenido pacientes y podemos tener pacientes con choque séptico viral, como es el caso del choque séptico en COVID-19, plenamente embarazada, con su fetito dentro, con 28, 30, 32, 34, incluso 36 semanas, que podemos manejar óptimamente sin necesidad de llegar a la cesárea y sin necesidad de interrumpir el embarazo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo estoy acá en la sala de reuniones ya. Segundo elemento de intervenciones para el soporte ventilatorio es la oxigenoterapia. Y ahorita vamos a ver una diapositiva de cómo nos vamos a manejar en relación a la oxigenoterapia. En tercer lugar, podemos utilizar las cánulas de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuándo vamos a utilizar las cánulas de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva? Pues cuando falle nuestro flujograma de oxigenoterapia con otros dispositivos convencionales, que ya lo vamos a ver. Y por último, si ya no es posible mantener una correcta oxigenación, ya no es posible que la paciente nos sature por encima de 94, en otra bibliografía por encima de 92, ya está en 90 aproximadamente su saturación, que ya no es muy óptima en el embarazo, pues en estos casos es preferible no retrasar el uso de la ventilación no invasiva o el uso de las cánulas nasales. La mayoría de los textos nos hablan que con 2 horas del uso de cánulas nasales y ventilación no invasiva es suficiente para decidir o no
el uso de la intubación orotraqueal y comenzar la ventilación mecánica. Por lo tanto, retrasar la ventilación mecánica no es una opción y de ser preferible, pues utilizarla lo más precoz posible. Este es el esquema propuesto por el COE Nacional en relación a cómo vamos a ir utilizando de forma escalada la oxigenoterapia. La oxigenoterapia la podemos hacer tanto por cánulas nasales como por mascarillas simples o con reservorio, o también podemos utilizar el sistema de Venturi. ¿Qué nos permiten todos estos sistemas de oxigenación? Estos sistemas nos van a permitir no invadir al paciente de primera línea. La paciente puede responder satisfactoriamente a estos sistemas de oxigenación no invasivos y nosotros podríamos lograr nuestro objetivo terapéutico, que es una oxigenación y una saturación adecuada, en este caso saturar entre el 94 y el 96%, no más del 96%, porque recordar que la hiperoxia y la hiperventilación, pues puede provocar también daño al desencadenar radicales libres de oxígeno que también se pueden asociar con el daño de la membrana alveolocapilar de oxígeno. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos un esquema que nos habla principalmente de la cánula nasal de 1 a 2 litros por minuto, podemos ir progresando 4 litros, de 5 a 6 litros, ya cuando tenemos 5 a 6 litros ya debemos pasar hacia un sistema quizás más cerrado, una mascarilla con reservorio, preferible entre 10 y 15 litros por minuto. Los sistemas de Venturi, pues en relación a la FiO2 que usted programe será, y a la cantidad de litros por minuto, pues será la fracción inspirada de oxígeno que reciba cada una de nuestras pacientes. Y por último, bueno, pues ya cuando tenemos una paciente con una mascarilla con reservorio, con 10, 12, 13, 14, 15 litros por minuto, pues lo aconsejable es pasar ya al método de las cánulas nasales de alto flujo, de disponerlos en las unidades, porque no todas las unidades disponen de cánulas nasales de alto flujo, o pasar a un método de ventilación no invasiva en un personal entrenado, teniendo en cuenta que la ventilación no invasiva tiene que manejarse con mucho cuidado por la alta generación de aerosoles que genera tanto la máscara facial o el casco, en dependencia del sistema que usted vaya a utilizar de BNI. Incluso hay autores que recomiendan no hacer la BNI teniendo en cuenta la gran aerosolización que provoca y pasar directo a los sistemas cerrados de intubación con ventilación mecánica y sistemas de aspiración cerrados. Y siempre tener en cuenta que van a existir signos de deterioro de la función respiratoria que nos va a alentar a que tenemos que ir progresando en el aumento del suplemento de oxígeno, como el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 30, el aumento de los requerimientos de oxígeno para mantener el rango de saturación de oxígeno que nosotros necesitamos, o el incremento de la escala NIUS-2, que es una de las escalas que propone el COE Nacional para monitorizar, aparte de las escalas que comúnmente utilizamos en los pacientes graves extra-UCI o intra-UCI, como puede ser el QIC-SOFA, como puede ser el SOFA, como puede ser el CUR 65, que ya fueron señalados por la doctora Valencia. Y tener siempre en cuenta también estos 4 signos característicos de la retención de CO2 que van a llevar a la insuficiencia respiratoria hipercápnica, como la somnolencia, la cefalea, el rubor facial y el temblor. Pues así el COE pues también hizo algunas recomendaciones específicas desde el punto de vista de con qué particularidades vamos a tener en el soporte ventilatorio de las pacientes con COVID embarazadas y puérperas, y específicamente pues realizar una intubación y ventilación mecánica temprana. Ya lo había señalado, no pierda tiempo en caso de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda severa o distrés. Lo recomendado es intubar inmediatamente y comenzar con la ventilación mecánica. ¿A qué volúmenes vamos a ventilar a estos pacientes? Pues se recomienda utilizar volúmenes corrientes bajos de 4 a 8 mililitros por kilo de peso corporal predicho, es decir, debe calcular el peso corporal predicho o ideal del paciente. No se hace con peso real, se hace con peso predicho o calculado, que para eso existe una fórmula tanto para hombres como para mujeres, y mantener una presión plató o presión meseta o P2, como algunos la conocen, por debajo de 30 centímetros de agua o 30 milibares en dependencia del tipo de ventilador que usted esté utilizando. Esto es muy importante porque estas maniobras de ventilación protectora o conocidas en algún momento como las maniobras del Babylon, pues lo que nos van a permitir es no generar más daño en ese pulmón que ya está distresado, que ya está dañado, que ya tiene una lesión a nivel de las estructuras epiteliales y de la membrana alveolocapilar de oxígeno,
y al mismo tiempo nos va a permitir también pues hacer un proceso de ventilación de rescate. Aplicar una estrategia conservadora de presión positiva al final de la expiración, que es la que conocemos como la PIP, con el fin de evitar el barotrauma en el distrés respiratorio moderado o severo bajo ventilación mecánica. Utilizar ventilación en posición prona, y esto es muy importante, y aunque la paciente esté embarazada no quiere decir que no la podamos pronar, sí la podemos pronar, de 12 a 16 horas. Estudios actuales recomiendan ya incluso hasta 24 y 48 horas de pronación, en lugar de ventilación sin posición prona en el síndrome de distrés respiratorio agudo, moderado o grave. En embarazos menores de 24.6 semanas, pues podemos utilizar posición prona convencional en las camas de cuidados intensivos que ustedes tengan. En embarazadas mayores de 24.6 semanas, pues pueden beneficiarse de una posición lateral intercalando de derecha a izquierda en cada inicio de pronación. Aplicar maniobras de reclutamiento si la hipoxemia es refractaria a otras medidas pese a la optimización de la ventilación. No se recomienda el uso de PIP incremental, ya que los aumentos graduales de PIP pueden desencadenar maniobras de cizallamiento que van a empeorar o complicar aún más el proceso inflamatorio y hiperinflamatorio pulmonar. Y bueno, no se sugiere utilizar corticosteroides sistémicos en embarazadas que no estén ventiladas o que no estén bajo la necesidad de suplemento de oxígeno en caso de una insuficiencia respiratoria. Bueno, aquí les muestro un diseño de que hemos utilizado para poder pronar a las pacientes embarazadas, algo que les dejo para que puedan implementarlo en sus hospitales. Desde el punto de vista de las intervenciones del soporte ventilatorio, pues la materna bajo ventilación mecánica y síndrome de insuficiencia respiratoria moderada o grave con altos requerimientos de ventilación mecánica, pues debemos realizar bloqueo neuromuscular en bolos intermitentes en relación a no colocar infusión continua, preferiblemente bolos intermitentes de bloqueadores neuromusculares, que bueno, lo que tenemos nosotros principalmente es el rocuronio. En caso de asincronía ventilatoria persistente o necesidad de sedación profunda, pues aquí podríamos utilizar posición prona y presencia de utilizar las diferentes maniobras, pero bajo infusión continua del bloqueante neuromuscular, pero no más de 48 horas, ya que se desencadenaría una de las complicaciones de este tipo de paciente, que es la neuropatía asociada al paciente crítico. Si debido a todas estas medidas no se logra una correcta oxigenación, no se logra una correcta variables que nosotros medimos desde el punto de vista de la oxigenación, principalmente variables gasométricas y variables ventilatorias, pues se sugiere aplicar en los sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea si se encuentra disponible en dependencia de en qué lugar estemos en ese momento. El manejo hemodinámico y los líquidos intravenosos, pues lo que se utiliza es una estrategia conservadora de líquidos sobre una estrategia de liberar de líquidos. En la reanimación aguda se recomienda en la embarazada administrar de 250 a 500 mililitros con cristaloides en lugar de coloides. No se recomienda el uso de coloides, principalmente por los efectos adversos que tiene sobre la función renal. Utilizar principalmente soluciones balanceadas como la solución salina, la solución Harman o el Ringer lactato, y monitorizar principalmente todo este manejo hemodinámico con variables dinámicas como la variabilidad del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, la temperatura cutánea o el square de moteado, las maniobras de elevación de piernas, el llene capilar y el lactato, que muchas veces lo tenemos disponible hasta a pie de cama de pacientes. El punto de vista de la efectividad de los vasopresores en el shock séptico viral por COVID-19 en el embarazo, pues sigue siendo la norepinefrina el vasoactivo de primera línea. La vasopresina o la epinefrina, en caso de no disponerse de norepinefrina, no se recomienda administrar dopamina, dado su bajo perfil de seguridad comparado con los otros vasopresores. Alcanzar una presión arterial media entre 60 y 65 en lugar de una presión arterial más alta. Este es el valor que nosotros deseamos optimizar. Podemos llegar hasta un poquito más, hasta 70. Vasopresina como agente de segunda línea cuando se requiere asociar vasopresores, ejemplo, norepinefrina con vasopresina o norepinefrina con epinefrina para lograr nuestros objetivos hemodinámicos bajo control de variables dinámicas. Y si se sospecha de disfunción miocárdica asociada, pues podemos colocar la 2-butamina, realizando siempre una ecocardiografía previa en lugar de comenzar a aumentar la dosis de norepinefrina, ya que las dosis altas de norepinefrina
pues va a provocar una gran vasoconstricción periférica y eventos isquémicos. El tratamiento con corticosteroides, pues ya la doctora Valencia había hablado bastante sobre este tema. Esta es la recomendación del COE, no retrasar su uso siempre y cuando el paciente comience con necesidades de oxígeno o síntomas y signos de severidad. Por lo tanto, toda paciente obstétrica que comience con necesidades de oxígeno, con disnea, con opresión retroesternal, con dificultad para respirar, con saturaciones por debajo de 92, 94, pues es indicativo iniciar inmediatamente, sin perder tiempo, la dexametasona, que es el que más evidencia ha demostrado hasta la actualidad con el estudio Discovery, que aún está en curso, 6 miligramos intravenosos por día durante 10 días o al alta antes del 10º día, o incluso hay estudios que están proponiendo en estos momentos utilizarlo hasta 2 semanas, es decir, hasta 14 días. Una de las alternativas, pero que se ha utilizado mucho a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, con los estudios de Merrick, es la hidrocortisona. Se propone como dosis 150 miligramos intravenosos por día en infusión intravenosa de 24 horas, o colocar 50 miligramos en bolo cada 8 horas por 10 días. Hay estudios actuales también que están en pleno ensayo clínico de combinar la hidrocortisona con la dexametasona y dar golpes de esteroides en los primeros días y continuar posteriormente, es decir, los primeros días con metil y posteriormente con dexa. Está bajo investigación, esperaremos esos resultados. Para el punto de vista oral, en caso de las equivalencias, pues la prednisona 40 miligramos bioral, recomendada a nivel ambulatorio solamente si requiere oxígeno suplementario, o metilprednisolona 36 miligramos intravenosos por día. Válido señalar que el tocilizumab ya no está recomendado a partir de los resultados del estudio COVACTA, por lo tanto ya no tiene ninguna evidencia su uso, y no usar pulsos de esteroides en circunstancia alguna, porque el pulso de esteroides provoca una gran inmunosupresión y puede provocar otras complicaciones asociadas a los mismos. Por eso las dosis que estamos estableciendo son las que se recomiendan en la actualidad. ISO y anticoagulación, un tema que ustedes han preguntado, incluso estaban preguntando las dosis. Bueno, aquí se las dejamos. Pacientes con necesidad de dosis profiláctica, toda embarazada que tenga COVID-19 va a necesitar isocoagulación o anticoagulación en dependencia de su estado de severidad. Pacientes ligeras a moderadas que tengamos hospitalizadas, principalmente moderadas, van a estar isocoaguladas, y pacientes graves o severas, pues evidentemente las vamos a tener anticoaguladas. Desde el punto de vista de las dosis, pacientes con menos de 40 kilos, vamos a colocar 20 miligramos subcutáneos de noxeparina cada 24 horas, de 40 a 80, 40 miligramos de noxa subcutáneo cada 24, de 80 a 100, 60 miligramos de noxa subcutáneo cada 24 horas, y pacientes con más de 100 kilogramos, 40 miligramos de noxeparina cada 12 horas. Si no se dispone de heparina de bajo peso molecular, pues usted puede utilizar la heparina no fraccionada como tromboprofilaxis farmacológica, sobre todo, como ya les decía, aquellas pacientes que están hospitalizadas o que están en unidades de cuidados intensivos, que en moderado o de moderado entrando a severo, pues allí podrán ustedes valorar el uso de la isocoagulación y tener en cuenta que si la paciente tiene insuficiencia renal, pues el clearance de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto, la náusea se debe corregir o se debe reajustar la dosis a 20 miligramos por día. Desde el punto de vista de la anticoagulación, pues pacientes, ¿qué pacientes voy a anticoagular? La paciente obstétrica ya de por sí nosotros recomendamos anticoagularla siempre y cuando existe un gran proceso trombogénico en la paciente fisiológicamente. Combinado con el COVID, ese proceso trombogénico va a aumentar. Pero si la paciente tiene infecciones severas, con una PCR mayor de 150, con una interleuquina 6 mayor de 40, con una ferritina mayor de 1000, una linfopenia menor de 800 por 10 a la 6 por litro, o el dímero D está 4 veces por encima de su valor normal, o la paciente tiene antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica, o tuvo una trombosis venosa, o tiene una trombosis venosa durante el embarazo, o tuvo un tromboembolismo pulmonar en un embarazo previo, pacientes con antecedentes personales de patologías arteriales, isquémicas, periféricas, cardíacas o neurológicas, o pacientes con un sepsis-induced coagulopathy, que es un índice que se calcula mayor de 4, pues evidentemente nosotros las vamos a anticoagular a dosis plena. ¿Qué dosis vamos a utilizar? Vamos a utilizar la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas,
Y si no se dispone de la heparina de bajo peso molecular, pues utilizaríamos la heparina sódica o heparina no fraccionada a dosis intermedias de 7.500 unidades subcutáneas cada 8 horas, es decir, 3 veces al día. Si existe insuficiencia renal, pues recordar que las heparinas de bajo peso molecular debemos hacer reajuste renal, menos de 30 minutos por minuto, pues colocaríamos una dosis de 0.25 miligramos por kilo cada 12 horas. En caso de alergia a la heparina o a la heparina sódica o a la heparina no fraccionada, o en caso de que tengamos trombocitopenia por debajo de 50.000 milímetros cúbicos de plaquetas, pues nosotros podemos utilizar el Fondoparinux. El Fondoparinux no provoca trombocitopenia y es una de las alternativas ante la alergia a las heparinas. Se recomiendan 2,5 miligramos cada 24 horas subcutáneos si el aclaramiento de creatinina es mayor de 50 mililitros por minuto, o 1,5 miligramos cada 24 horas subcutáneos si el aclaramiento se encuentra entre 20 y 50 mililitros por minuto. El Fondoparinux está contraindicado si el aclaramiento de creatinina está por debajo de 20 mililitros por minuto. En caso de un aclaramiento por debajo de 15, se podrá utilizar el apixaban, que es un inhibidor de la trombina, a dosis de 2.5 a 5 miligramos vía oral 2 veces al día, pero el apixaban tiene un inconveniente, que no se puede utilizar o es de riesgo alto en categoría de embarazo y puerperio, porque también se excreta en la lactancia materna. Este es un inconveniente para la embarazada y la puérpera. No podríamos utilizar los inhibidores de la trombina, a no ser que el riesgo de muerte de la paciente sea inminente, o a no ser que el riesgo de utilizar el apixaban o el rivaroxaban, cualquiera de los inhibidores de la trombina, supere el beneficio ante la posibilidad de muerte de la mamá y las complicaciones que puede desencadenar a nivel de la circulación uteroplacentaria del feto y la posibilidad de hematoma retroplacental. ¿Qué intervenciones farmacológicas vamos a realizar? Desde el punto de vista de los antimicrobianos, la materna con COVID bajo ventilación mecánica y síndrome de insuficiencia respiratoria se sugiere utilizar antimicrobianos o antibacterianos de forma empírica de 5 a 7 días, ajustado a los protocolos institucionales y al protocolo nacional del COE, donde viene todo un esquema de qué antibióticos debemos utilizar, considerando siempre el diagnóstico clínico, por ejemplo, si la neumonía fue adquirida en la comunidad o fue adquirida en el hospital, si la paciente está en sepsis o está en shock séptico, y los datos locales de resistencia bacteriana que tengamos en cada una de nuestras unidades de cuidados intensivos. La terapia antibiótica siempre debe ser desescalada en base a los resultados microbiológicos y al juicio clínico. Y para eso tenemos la procalcitonina, la cual nos ayuda mucho en el proceso de desescalada antibiótica para poder saber si va a ser necesario o no, incluso el uso de antibióticos en un paciente con COVID-19 grave. En las maternas con COVID-19 con fiebre se utiliza principalmente medicamentos que controlen la temperatura del tipo del acetaminofén, el paracetamol, y la dosis convencional de 1 gramo intravenoso cada 6 u 8 horas. ¿Cuáles van a ser otras medidas que debemos tomar en cuenta para prevenir las complicaciones en UCI? Pues principalmente reducir la neumonía asociada al ventilador, y para eso se utilizan múltiples medidas que, bueno, los intensivistas estamos muy familiarizados con este tema, por eso lo hablamos de manera general. Reducir la incidencia del tromboembolismo venoso, que ya lo vimos con el uso de la ISO y la anticoagulación. Reducir la incidencia de úlceras por estrés y sangrado gastrointestinal. Esto lo vamos a hacer principalmente con inhibidores histaminérgicos del tipo de la ranitidina, ya que el uso de omeprazol se ha visto que se ha asociado en algunos estudios con agravamiento de la enfermedad por el SARS-CoV-2 o el COVID-19, y reducir la incidencia de úlceras por estrés y sangrado gastrointestinal, pues es fundamental para evitar el sangramiento digestivo. Igualmente debemos reducir la incidencia del delirio. Y por último, quería compartirles esta diapositiva donde hablamos de una página web de una iniciativa norteamericana que es la ASHP COVID-19, donde nos actualiza diariamente cuáles son los medicamentos, según los niveles de evidencia, según las investigaciones actuales, que nosotros vamos a poder utilizar y cuáles ya no se deben utilizar. Y bueno, les invito a que entren a esta página donde ustedes van a poder ir revisando cada uno de ellos. Este es un pequeño resumen. Fíjense cómo la mayoría de medicamentos que utilizamos al principio, la información actual no sustenta su uso, como el valoxavir, el oseltamivir, las proxiclinas inhaladas, la niclosamida, la nitazoxamida, que la han utilizado aquí en el Ecuador,
El fosfato de cloroquina y la hidroxicloroquina, su eficacia y seguridad no está establecida, el riesgo supera su uso. Fíjense cómo dentro del grupo del favipiravir, el luminefenovir, la colchicina, los interferones, el plasma de pacientes convalecientes, la seguridad y la eficacia tampoco está establecida. Desde el punto de vista del lopinavir y ritonavir, tan utilizados en los primeros meses de esta pandemia, pues su eficacia solo con otros antivirales tampoco está establecida y la información actual no sustenta su uso. El remdesivir es uno de los que más promete en la actualidad. Estamos esperando que termine el estudio que están realizando en los Estados Unidos y solo se puede utilizar bajo los criterios del ensayo clínico. La anakinra, el ácido ascórbico, la vitamina D3, el zinc, la citromicina, el sarilumab, el sirolimus, la vitamina D. La información actual es insuficiente tanto a favor o en contra. Se necesitan más estudios de investigación que puedan demostrar la utilidad de estos medicamentos. En relación a los inhibidores JAK, como el baricitinib y el ruxolitinib, se recomienda su uso en contexto solamente de ensayos clínicos. Los corticosteroides sistémicos, como ya lo vimos, la información sigue siendo limitada. Tener en cuenta siempre el riesgo y el beneficio que pueda desencadenar y se debe individualizar cada caso según los protocolos que se establezcan en cada institución. Ya tenemos el protocolo del COE Nacional, ya tenemos aprobada el uso de la dexametasona, por lo tanto no va a haber ningún inconveniente, pero siempre debemos valorar a cada paciente desde el punto de vista de su individualidad. Los corticosteroides inhalados, no descontinuarlos en pacientes con asma, con EPOC. La metilprednisolona, pues estudios han demostrado beneficios en el ESDRA severo, pero se necesita una mejor evidencia y se está trabajando, el doctor Mary y colaboradores en Estados Unidos están trabajando mucho sobre el MASH Plus. El óxido nítrico inhalado no se recomienda su uso, excepto en medidas extremas en casos de ESDRA grave por COVID-19. El tocilizumab, la información actual es insuficiente. En China se utilizó mucho para manejar el síntoma de hiperinflamación por cascada de citoquinas y macrófagos. Y bueno, ya sabemos actualmente que gracias al estudio que se han realizado, pues ya no se debe utilizar el tocilizumab en el tratamiento de pacientes embarazadas con COVID-19 ni en pacientes no embarazadas. Es decir, ya no se debe utilizar tocilizumab. Y ECAS y ARA2 se recomienda por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y por la Sociedad Americana que se debe mantener el tratamiento de pacientes que reciben esto para, por ejemplo, hipertensión arterial. No se descontinúa el tratamiento. Los anticoagulantes, ya hicimos referencia, son muy importantes para evitar los eventos microtrombóticos pulmonares asociados al COVID o al síndrome de Ritaca. Los inhibidores del HMG reductasa, que son las estatinas, pues hay pacientes que han recibido tratamiento con esto para disminuir sobre todo el estrés oxidativo. Aquellos que ya lo tomen deben continuar, pero se requieren más investigaciones que analicen la aplicabilidad en el COVID-19. Las inmunoglobulinas, su rol en el tratamiento del COVID-19 sigue siendo incierto. Se necesitan muchos más estudios todavía para demostrar su uso. La ivermectina, que tanto se ha hablado de la ivermectina y que tantas personas quieren tomar o quieren colocarse ivermectina, pues ninguna información actual recomienda su uso. La FDA alerta sobre su uso en humanos, sobre todo por la dosis que se requeriría para tener algún efecto en el SARS-CoV-2, que sería una dosis venenosa, letal, que provoca falla hepática y renal en seres humanos. Por lo tanto, no ivermectina. Medicamentos nebulizados se pueden utilizar en ambientes adecuados para tratar de evitar la alta generación de aerosoles y sobre todo durante eventos de broncoconstricción. Los antiinflamatorios no esteroideos, preferiblemente su uso debido a la posibilidad de mayor expresión del receptor AC2 deben evitarse, pero no es que estén contraindicados totalmente y por lo tanto se pueden utilizar también, pero recomendamos principalmente el uso del acetaminofén para manejar la fiebre. Y el activador tisular del plasminógeno, pues múltiples estudios actuales están en curso sobre el uso del activador tisular del plasminógeno. Hasta ahora no se recomienda fuera de ensayos clínicos bien diseñados, a doble ciego, randomizados y bien controlados. Bueno, hasta aquí lo que le traía desde el punto de vista del manejo de la paciente obstétrica crítica con COVID-19. Esta es algunas de las bibliografías que hemos utilizado, están reseñadas en el consenso también. Tratamos de darle algunas actualizaciones sobre este tema tan complejo, tan difícil y que tantos dolores de cabeza nos está dando en el día a día debido a la constante actualización que merecemos para poder enfrentar esta pandemia. Estamos a las órdenes. Muchas gracias por
por haberme invitado, por la atención prestada hasta el momento y bueno, pues cualquier pregunta que les pueda yo solventar, pues acá estamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pilar, muchas gracias a la ingeniera y a mis compañeros que han participado en esta webinar. Sí, nosotros, doctor Raider, por nuestra parte reiteramos y agradecemos enormemente su presentación en esta sesión de webinar de actualización y de socialización de las recomendaciones y el manejo materno en caso de la usuaria con COVID-19. Entre las preguntas, mensajes de felicitación y agradecimiento que han recibido los 3 tutores que nos han acompañado en el día de hoy, una de las preguntas específicamente y duda que tienen es sobre si se les va a hacer llegar todas las presentaciones que se han realizado en el día de hoy. Nosotros por nuestra parte podemos decirle que esta sesión ha quedado grabada, misma que va a ser socializada, el link para que todos puedan tener acceso a aquellos que no pudieron entrar puntualmente a la sala. Se socializará por vía oficial en el caso de los establecimientos del Ministerio de Salud Pública por memorando, y en el caso de los privados de igual manera utilizaremos el medio de socialización de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y la página oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que de igual manera le estaremos enviando las presentaciones de cada uno de los tutores y socializando el link donde podrán todos acceder al consenso multidisciplinario informado en la evidencia sobre el tratamiento de la COVID-19 publicado por el Ministerio de Salud Pública y aprobado por la Mesa Técnica número 2 del COE Nacional. Mi doctor Raider, si tuviera la gentileza, por favor, tenemos 3 preguntas para usted. Le hacen una pregunta si podría relacionarse al uso de los interferones. Bueno, los interferones fueron utilizados al inicio de la pandemia. Principalmente China fue la que más interferones utilizó, tanto el alfa como el beta. Actualmente se sabe, la evidencia ha demostrado de que los interferones no tienen ninguna utilidad y no se utilizan en el manejo del COVID-19 en la actualidad. Lo había hecho referencia a la página AHSP, donde cuando habla de interferones, los interferones lo coloca como muy poca seguridad para su uso y sin obtener ningún beneficio. Están fuera del protocolo actual. Bien, mi doctor, muchísimas gracias. Otra pregunta que realizan es ¿por cuántos días es recomendable la administración de la enoxaparina de manera profiláctica? Bueno, como ya habíamos comentado y había comentado mis compañeros, la enoxaparina dependerá mucho. Nosotros tenemos protocolizados en el hospital usarla aproximadamente de 7 a 10 días, tanto durante el proceso de la enfermedad e incluso después, posteriormente, pasamos al uso de anticoagulantes orales para prevenir los eventos trombóticos que pueden suscitar hasta el día 21 o 28 e incluso hasta 2 meses después de desarrollada la enfermedad. Hay investigaciones que hablan que en la embarazada preferiblemente la warfarina, ¿sí? Por eso no se pueden utilizar los inhibidores de la trombina por los eventos adversos que provocan en los niños y porque se secretan por la lactancia materna. Si el riesgo del beneficio se puede sopesar en algún momento, pues allí se tendría que ver desde el punto de vista individualizado. La cantidad de días del uso de la enoxaparina determinará también lo que es la evolución de la enfermedad. Si usted tiene un paciente grave que está en su día 21 y sigue estando ventilado y se mantiene con marcadores de hiperinflamación como el dímero D, la ferritina, por encima de sus valores, el dímero D más de 10 veces su valor normal, o la ferritina en 1000, o tenemos marcadores como por ejemplo la PCR, que también nos habla de proceso de hiperinflamación, pues es recomendable mantener la anticoagulación. Hay bibliografías que incluso están recomendando mantener a la paciente con heparina de bajo peso molecular de 7 a 10 días, otras hablan de hasta 14 días,
y posterior a ello seguir con warfarina, ya cuando está la paciente en el puerperio, pues utilizar warfarina por un lapso de 4 meses. Es decir, casi manejarla como manejamos a pacientes con eventos de tromboembolia pulmonar. Bien, mi doctor, nuevamente agradecemos por su respuesta. Y tenemos una última pregunta que se la realizan, que por qué se contraindica en el caso del tocilizumab en el tratamiento de embarazada con COVID. Bueno, el tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que principalmente con lo que realiza es que inhibe a nivel de la síntesis de la interleuquina 1 y un poquito la interleuquina 6. Esto lo que hace es que al inhibir la acción a nivel de las interleuquinas, pues es un tratamiento para el proceso de la cascada de citoquinas y se trata principalmente en este síndrome, que es el síndrome de activación de macrófagos y de cascada de citoquinas. El tocilizumab tiene un riesgo de categoría C en el embarazo y por lo tanto se tiene que utilizar con mucha precaución debido a los efectos adversos que puede provocar a nivel de la circulación uteroplacentaria y a nivel de la probabilidad de malformaciones congénitas según el periodo o la edad gestacional. Actualmente no se recomienda el uso del tocilizumab ni en pacientes embarazadas ni en pacientes no embarazadas con COVID-19 tras el estudio que ya hemos señalado, el estudio COVACA, que ha demostrado que no tiene ningún beneficio en la enfermedad. Por lo tanto, no utilizamos tocilizumab ni en pacientes embarazadas ni en pacientes no embarazadas. En el caso de la ivermectina, ¿qué dosis sería eficaz para el COVID? Y de igual manera el mismo doctor que lo pregunta se lamenta de que sea tóxico en dicha cantidad. Bueno, en Colombia realizaron un estudio con ratones, con cobayos de la ivermectina y después lo utilizaron en algunos primates, donde demostraron que se iba a requerir aproximadamente 1.200 miligramos de ivermectina para lograr tener un efecto de antiviral, es decir, para lograr destruir la proteína S y la proteína que es la espiga y la proteína de la cápsula del virus. Pero 1.200 miligramos de ivermectina aproximadamente es una dosis letal para el ser humano. Se comportaría como un veneno y entraríamos en una intoxicación por ivermectina y falleceríamos. Por eso es que actualmente no se recomienda su uso. Y lo que se han venido colocando de forma empírica han sido dosis insuficientes que nunca van a lograr disminuir la replicación viral. Más bien es un efecto placebo, por decirlo de alguna manera, estas personas que han utilizado la ivermectina de preparación que usan en animales. Entonces, evidentemente no está aprobada por la FDA ni está aprobada en nuestro país el uso de la ivermectina para el COVID-19. Hay una publicación de la FDA donde habla del uso de la ivermectina en contra del SARS-CoV-2 in vitro. Es decir, in vitro significa en un laboratorio, donde lo usan principalmente desde el punto de vista molecular, pero no en seres humanos. Muy bien, doctor. Agradecemos nuevamente. De esta forma cerramos la sesión de foro de preguntas y respuestas en el caso de su presentación. Muchas gracias. Queremos darle a todos los participantes por haber formado parte de este evento. Reiteramos las gracias a los señores tutores, exponentes, que nos han acompañado en el día de hoy. Gracias nuevamente al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a la Federación Ecuatoriana de Pediatría por haber contribuido a la socialización y el apoyo de la realización de este espacio virtual. Todos juntos vamos a poder, seguro que sí, que vamos a salir de esta pandemia, siempre brindando cada día desde nuestro puesto de trabajo una atención con calidad. A todos le damos gracias por haber sido parte de esta sesión y damos por finalizado el evento. Reiterando que todas las presentaciones se les harán llegar, de igual manera la grabación y
algunas de las bibliografías que dieron el sustento a la evidencia científica planteada en el día de hoy. Tengan todos, pues, muy buenas tardes.